Amigos, prepárense, porque esta noche les quiero compartir una experiencia que me ocurrió hace muchos años cuando trabajaba como maestro en la parte alta de la Sierra de Oaxaca. Mi nombre es Amadeo, actualmente tengo 55 años, y aunque han pasado décadas desde aquello, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado recordando la forma en la que ese hombre movía los dedos en medio de la oscuridad. Les juro que jamás había sentido un miedo parecido. Todo ocurrió cuando me enviaron a trabajar a un pequeño rancho escondido entre montañas. En esos tiempos, yo todavía era relativamente joven y llevaba poco trabajando como profesor rural. Ya había estado en pueblos apartados antes, pero nunca tan lejos de la civilización como aquella vez. El lugar era pequeño, muy pequeño. No había calles pavimentadas ni señal telefónica. Las casas estaban hechas de madera y lámina, separadas unas de otras por terrenos enormes llenos de árboles secos, nopales y caminos de terracería. La mayoría de las personas vivían del campo, cosechaban maíz, criaban animales o trabajaban bajando mercancía hacia el pueblo más cercano. Recuerdo que cuando llegué me sentí incómodo los primeros días, no por la gente, al contrario. Los habitantes del rancho eran extremadamente amables conmigo, demasiado, incluso. Todos me saludaban, todos querían invitarme a café, y varias familias insistían en llevarme comida aunque yo les dijera que no era necesario. Terminé quedándome en casa de don Joel y su esposa, una pareja ya grande que tenía 3 hijos pequeños. Dormía en un cuarto sencillo al fondo de la casa. Había una cama vieja, una mesa de madera y una pequeña ventana que daba hacia el monte. Por las noches el silencio era tan profundo que a veces me costaba dormir. No se escuchaban coches, ni música, ni perros ladrando, solo el viento y de vez en cuando algún animal moviéndose entre la maleza. Trabajar con los niños era bonito, aunque complicado. Algunos apenas sabían leer y otros faltaban varios días porque tenían que ayudar a sus padres en el campo. Pero me fui acostumbrando. Con el tiempo empecé a sentir aquel rancho como mi hogar, o al menos eso pensaba, hasta la mañana en que vi a ese hombre. Recuerdo perfectamente que estaba por comenzar el periodo de vacaciones. Yo iba a bajar al pueblo para tomar un autobús y visitar a mi familia unos días. La camioneta pasajera pasaba muy temprano, como a las 6 de la mañana, y para llegar a la parada tenía que caminar casi 40 minutos por un camino de terracería atravesando el monte. Don Joel insistió en acompañarme. Me dijo varias veces que no le gustaba la idea de que caminara solo tan temprano, pero yo me negué. No quería molestarlo. Además, ya conocía el camino. Esa madrugada me desperté alrededor de las 4:30. La casa estaba oscura y hacía muchísimo frío. Recuerdo que la esposa de don Joel me preparó café con pan mientras él comenzaba a ordeñar unas vacas detrás del terreno. Antes de salir volvieron a insistir en acompañarme, y nuevamente les dije que no. A veces pienso que debí aceptar, tal vez así nunca habría visto aquello. Salí del rancho poco antes de las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. El cielo apenas comenzaba a aclararse detrás de los cerros. Llevaba mi mochila colgada en la espalda y una chamarra gruesa para cubrirme del frío. Caminaba despacio mientras escuchaba el crujido de la tierra bajo mis botas. El aire olía a humedad, a plantas mojadas, a tierra fría, y aunque todo parecía tranquilo, había algo raro aquella mañana, algo difícil de explicar. El monte se sentía demasiado silencioso, como si incluso los animales estuvieran escondidos. Al principio intenté ignorarlo. Seguí caminando, mirando el camino frente a mí, hasta que vi una figura a lo lejos. Estaba inmóvil junto a una cerca de alambre. Mi primera impresión fue pensar que se trataba de algún tronco o un espantapájaros. La luz todavía era muy tenue y apenas podía distinguir las formas alrededor, pero conforme me acerqué, me di cuenta de que era una persona, un hombre. Estaba parado entre los arbustos, movía lentamente las manos frente a él, como si estuviera buscando algo en el aire. Recuerdo que me detuve unos segundos. No sé exactamente por qué. Había algo incómodo en la manera en que se movía.
El hombre tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y sus dedos recorrían el espacio lentamente, como patas de araña. Pensé que tal vez estaba borracho o perdido. Seguí avanzando, intentando no prestarle demasiada atención, pero mientras más me acercaba, más raro se sentía todo. El sujeto murmuraba algo. Hablaba en voz baja, como si rezara, aunque no lograba entender ninguna palabra. Entonces ocurrió algo que me hizo sentir un escalofrío horrible. El hombre dejó de moverse, completamente, como si hubiera notado mi presencia. Su cuerpo quedó rígido y lentamente comenzó a girar la cabeza hacia mi dirección. Les juro que en ese instante sentí cómo mi estómago se hundía. Todavía faltaban varios metros entre nosotros, pero pude verlo claramente. El hombre no tenía ojos, solo dos cavidades oscuras, hundidas, cicatrizadas. Sentí que las piernas me temblaban. La claridad del amanecer comenzaba a iluminar el camino y aquello hacía que la imagen fuera todavía más real. No era una sombra. No era mi imaginación. Ese hombre realmente no tenía ojos. Me quedé congelado unos segundos. El sujeto seguía moviendo ligeramente los dedos frente a él mientras susurraba algo entre dientes. Recuerdo que intenté convencerme de que quizá había sufrido un accidente. Tal vez estaba ciego. Tal vez necesitaba ayuda. Pero había algo en él que no se sentía humano. No sabría explicar qué. Su piel tenía un tono extraño, muy pálido, casi gris, y la forma en la que inclinaba la cabeza me hacía sentir un miedo irracional. Aún así, intenté saludarlo. «Buenos días». Mi voz salió temblorosa. El hombre no respondió. Seguía murmurando. Sus labios apenas se movían. Entonces noté algo peor. El sujeto comenzó a caminar hacia mí. No caminaba normal. Movía las piernas lentamente mientras sus manos permanecían extendidas frente a él, como si estuviera tocando el aire, como si pudiera sentirme. Yo retrocedí un paso, después otro. Sentía las manos heladas. El corazón me latía rapidísimo. «¿Necesita ayuda?», pregunté otra vez. Nada, solo aquellos susurros y el sonido de las ramas rozándose mientras avanzaba. Entonces vi las heridas. Donde deberían estar sus ojos, había dos marcas hundidas, viejas, cicatrizadas desde hacía muchísimo tiempo. Aquello me provocó náuseas. El hombre seguía acercándose del otro lado de la cerca mientras giraba el rostro exactamente hacia mí, como si pudiera verme, aunque no tenía ojos. Yo aceleré el paso intentando continuar mi camino, y entonces noté algo que me hizo entrar en pánico. Cada vez que yo caminaba más rápido, él también lo hacía. Mantenía exactamente mi velocidad, sin dejar de mover aquellos dedos largos frente a él. El miedo comenzó a subir por mi espalda. Intenté no verlo, intenté enfocarme únicamente en el camino, pero seguía escuchando los murmullos, cada vez más cerca. Las ramas crujían detrás de la cerca, y por alguna razón, sentía que en cualquier momento esa cosa iba a brincar hacia mí. No pude soportarlo más. Comencé a correr. Les juro que jamás había corrido así en mi vida. La mochila golpeaba mi espalda mientras el aire frío me quemaba los pulmones. No quería mirar atrás, pero podía escuchar algo moviéndose entre los arbustos. Corrí durante varios minutos, hasta que finalmente reuní el valor para girar la cabeza. No había nadie. La cerca estaba vacía, el monte completamente quieto, como si nada hubiera estado ahí. Me detuve intentando recuperar el aire. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Recuerdo que miraba hacia todos lados esperando verlo salir otra vez entre los árboles, pero no apareció. Cuando llegué a la parada de la camioneta todavía seguía temblando. Estuve casi 20 minutos esperando completamente solo, mirando constantemente hacia el camino, pensando que aquella cosa aparecería de nuevo, pero nunca ocurrió. Finalmente tomé el transporte y me fui del rancho por 2 semanas. Intenté olvidarlo, de verdad lo intenté, pero no podía sacar aquella imagen de mi cabeza, esos huecos oscuros,
los dedos largos moviéndose lentamente, los susurros. A veces despertaba en las noches recordando la forma exacta en que giró la cabeza hacia mí, como si pudiera verme perfectamente. Cuando regresé al rancho, don Joel fue por mí al pueblo. Durante el camino decidí contarle lo ocurrido. Al principio pensó que estaba bromeando, pero cuando vio que hablaba en serio, dejó de reír. Le describí al hombre, sus ojos, su voz, la forma en la que caminaba. Recuerdo que don Joel guardó silencio varios segundos. Después me dijo algo que todavía me pone incómodo. Aquí en la sierra hay cosas que es mejor no seguir mirando. No quise preguntarle más. Esa noche, durante la cena, la esposa de don Joel dijo que tal vez había visto un difunto, uno perdido en el monte. Yo intenté reírme, pero sinceramente, algo dentro de mí sabía que aquello no era una persona. Los meses pasaron y aparentemente nadie más volvió a verlo, o al menos eso decían, hasta que ocurrió algo extraño en la escuela. Uno de los niños comenzó a jugar durante el recreo. Imitaba a un monstruo, pero cuando lo vi, sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. El pequeño caminaba exactamente igual que aquella cosa, con las manos extendidas frente a él, moviendo lentamente los dedos y con los ojos cerrados. Me quedé paralizado observándolo. El niño giró la cabeza hacia mí y sonrió. Todavía recuerdo esa sonrisa. Hasta el día de hoy me pregunto de dónde aprendió a moverse así. Nunca le conté a nadie esto último, porque sinceramente no quería escuchar la respuesta. A veces pienso que quizá estaba cansado aquella madrugada, que tal vez la oscuridad me hizo imaginar cosas. Pero luego recuerdo algo que jamás he podido olvidar. Mientras corría por el camino, antes de atreverme a mirar atrás, escuché claramente aquella voz susurrando muy cerca de mí, justo detrás de mi hombro, como si esa cosa hubiera estado caminando a mi lado todo el tiempo. La historia que les quiero compartir esta noche ocurrió hace muchos años en un pequeño pueblo de Guerrero, uno de esos lugares donde las calles todavía son de piedra, donde las personas se conocen por nombre y donde, cuando cae la noche, todo se vuelve demasiado silencioso. Mi nombre es Mariela. Actualmente tengo 34 años, y aunque ha pasado muchísimo tiempo desde aquello, todavía me cuesta caminar sola por callejones oscuros, porque hay algo que nunca pude olvidar: el sonido, ese horrible sonido que hacía aquella mujer con la boca, como si lentamente se estuviera rompiendo por dentro. Todo ocurrió cuando yo tenía 19 años y ayudaba a mi mamá con un pequeño puesto de comida. No éramos ricos, de hecho apenas nos alcanzaba para mantenernos. Mi padre trabajaba en el campo y mamá cocinaba desde temprano hasta la noche para vender tacos, quesadillas y atole. Yo le ayudaba entregando pedidos. En esos tiempos no existían aplicaciones ni nada parecido. Las personas llamaban a la casa y nosotros llevábamos la comida caminando hasta donde vivieran. La mayor parte del tiempo me acompañaba mi papá, pero aquella noche él no estaba. Recuerdo que era temporada de lluvias. El aire se sentía húmedo y frío. Las calles del pueblo todavía conservaban pequeños charcos y el cielo estaba completamente nublado. Ya estábamos a punto de cerrar cuando entró una llamada. Era una clienta frecuente. Vivía en una colonia algo alejada, pasando varios callejones estrechos cerca del arroyo. Mi mamá dudó un momento. Ya eran casi las 11:30 de la noche, pero la señora insistió mucho y además necesitábamos el dinero, así que aceptó el pedido. Papá todavía no regresaba, y como mamá no quería dejar solo el puesto, yo me ofrecí para hacer la entrega. Al principio no quiso. Me dijo que mejor esperáramos a que mi padre regresara, pero sinceramente yo ya estaba acostumbrada a caminar por el pueblo. Además, quería demostrar que podía hacerlo sola. Preparó la comida, la envolvió cuidadosamente en plástico para protegerla de la humedad, y antes de salir me pidió varias veces que no me entretuviera, que fuera y volviera rápido. Recuerdo perfectamente esas palabras, porque ojalá le hubiera hecho caso.
Salí de la casa cargando la bolsa de comida mientras escuchaba música a lo lejos proveniente de alguna fiesta. A pesar de la hora, todavía había algunas personas sentadas afuera de sus casas. Eso me hacía sentir tranquila. Las señoras barrían las banquetas, algunos hombres platicaban fumando, y uno que otro perro dormía sobre la calle. El pueblo se sentía vivo todavía, pero mientras más me alejaba del centro, más vacío se volvía todo. Las luces comenzaron a desaparecer, las casas estaban más separadas, y los callejones se hacían más oscuros. Intentaba caminar rápido, no porque tuviera miedo exactamente, sino porque había algo incómodo en aquella noche. El aire se sentía pesado, como si estuviera por pasar una tormenta. Llegué a la casa de la clienta alrededor de las 12 menos cuarto. Me recibió muy amable y comenzó a platicar conmigo. Perdí un poco la noción del tiempo mientras acomodaba el dinero, y hablábamos de cosas sin importancia, hasta que mi celular sonó. Era mamá. Me preguntó por qué me estaba tardando tanto. Cuando revisé la hora sentí un pequeño escalofrío. Ya eran casi las 12 de la noche. Me despedí rápidamente y comencé el camino de regreso. Pero el pueblo ya no se veía igual. Las calles estaban vacías, las ventanas apagadas. Incluso los perros habían desaparecido. Lo único que escuchaba eran mis propios pasos sobre el suelo mojado. Intentaba convencerme de que no pasaba nada, que solamente era sugestión. Pero conforme avanzaba, me sentía más incómoda. Recuerdo que abracé la bolsa vacía contra mi pecho y aceleré el paso. Entonces llegué al callejón. Era uno de los más estrechos del pueblo. A un lado había una vieja pared de piedra cubierta de humedad, y al otro varias plantas crecidas saliendo entre la tierra. La luz apenas llegaba ahí. Solo había un foco viejo colgando al fondo, y fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una bolsa de basura, o tal vez algún animal, pero conforme me acerqué distinguí claramente la silueta de una mujer agachada sobre el suelo. Parecía buscar algo entre las piedras. Me detuve unos segundos. No sé por qué, había algo extraño en ella. La mujer llevaba una falda larga y oscura. Su cabello le cubría gran parte del rostro y sus manos se movían lentamente sobre la tierra. Recuerdo que pensé que quizá necesitaba ayuda. Después de todo, era una señora mayor, así que me acerqué un poco más. ¿Se encuentra bien?, pregunté. La mujer tardó varios segundos en responder, y cuando finalmente habló, sentí un pequeño escalofrío. Su voz sonaba seca, rasgosa, como si tuviera piedras dentro de la garganta. «Estoy buscando mis aretes», lo dijo casi susurrando, sin mirarme. Yo intenté distinguir qué estaba haciendo, pero el callejón estaba demasiado oscuro. «¿Dónde se le cayeron?», pregunté. «Aquí», su mano señaló lentamente el suelo, y entonces ocurrió algo raro. Escuché un sonido extraño proveniente de ella. Al principio pensé que estaba masticando algo, pero no. Sonaba diferente. Era como pequeños tronidos, como huesos quebrándose lentamente dentro de su boca. Eso me puso nerviosa. Aún así, decidí ayudarla. Me agaché también y comencé a mover algunas piedras buscando los supuestos aretes. La tierra estaba húmeda, fría, y había un olor raro en el ambiente, como agua estancada. La mujer seguía buscando conmigo en silencio. Solo se escuchaban aquellos pequeños crujidos saliendo de su boca. Crack, crack, muy suaves, muy lentos. Intenté ignorarlos. Pensé que quizá la señora tenía algún problema en la mandíbula, pero mientras más tiempo pasaba, más incómodo se volvía todo, porque ella nunca levantaba la cabeza, nunca me miraba, y tampoco parecía encontrar nada. Pasaron varios minutos. Yo ya quería irme, así que finalmente suspiré y dije, «Creo que será mejor buscar mañana cuando haya luz». La mujer dejó de moverse, completamente. El silencio dentro del callejón fue horrible. Podía escuchar mi propia respiración. Entonces volvió aquel ruido. Crack, pero esta vez sonó más fuerte.
más profundo, como si algo dentro de su cara se hubiera acomodado. Sentí la piel erizarse. Me puse de pie lentamente. Buenas noches. Intenté sonar amable y di un paso hacia atrás. Entonces ella me agarró del brazo. Les juro que jamás voy a olvidar esa sensación. Sus dedos eran increíblemente fríos y tenía una fuerza absurda para alguien tan delgado. Me apretó tan fuerte que sentí dolor inmediato. No te vayas, lo dijo en voz baja, muy baja, pero ya no sonaba como una anciana. Su voz parecía salir de varios lugares al mismo tiempo. Intenté jalar el brazo, no pude. Ella seguía sujetándome mientras aquellos crujidos salían de su boca cada vez más rápido. Crack, crack, crack. Comencé a entrar en pánico. Le pedí que me soltara, pero la mujer solo inclinó lentamente la cabeza hacia mí, y por primera vez pude ver una parte de su rostro. Nunca debí mirar. Su piel estaba hundida, oscura, y su boca parecía demasiado grande para una persona normal, como si la mandíbula estuviera desencajada. En ese momento sentí un terror horrible. Jalé el brazo con todas mis fuerzas y finalmente logré soltarme. Salí corriendo del callejón, no miré atrás, no quería hacerlo, pero mientras corría seguía escuchando aquellos pequeños tronidos detrás de mí, como si ella todavía estuviera moviendo la boca. Llegué a mi casa casi llorando. Mamá estaba esperándome en la entrada. En cuanto me vio supo que algo estaba mal. Me preguntó qué había pasado, pero yo apenas podía hablar. Todavía sentía el brazo ardiendo. Cuando finalmente levanté la manga, ambas nos quedamos heladas. Tenía una marca enorme, morada, perfectamente marcada alrededor de mi brazo, como si alguien me hubiera sujetado con demasiada fuerza durante mucho tiempo. Mamá pensó que alguien me había golpeado, pero yo seguía repitiendo lo mismo. Había sido una anciana, una mujer del callejón. Esa noche casi no pude dormir. El brazo me dolía muchísimo y además comencé a sentirme extraña, muy cansada, como si de repente toda mi energía hubiera desaparecido. A la mañana siguiente desperté con fiebre. Me dolía la cabeza, el cuerpo y apenas podía levantarme de la cama. Mamá llamó a un médico del pueblo. Dijo que probablemente era una infección o algún virus. Me dio medicamentos, pero no sirvieron de nada. La fiebre empeoró y comenzaron las pesadillas. Soñaba con el callejón, con aquella mujer buscando entre las piedras, escuchando ese horrible sonido saliendo de su boca. Crack, crack, crack. Lo peor comenzó en las madrugadas, porque empecé a despertar sintiendo que alguien estaba dentro de mi cuarto. La primera vez pensé que seguía soñando. Abrí lentamente los ojos y vi una silueta parada junto a la pared. Era alta, muy delgada, y parecía observarme. Intenté moverme, pero no pude. Sentí el cuerpo pesado, la respiración corta. La figura permanecía inmóvil, y después de unos segundos escuché el mismo sonido, crack, muy cerca de mi cama. Quise gritar, pero no tenía fuerza. La silueta comenzó a inclinar lentamente la cabeza hacia mí, y entonces desapareció. Desperté llorando. Mamá corrió hacia el cuarto pensando que estaba teniendo convulsiones. Le conté lo que había visto, pero sinceramente creo que no me creyó, o tal vez no quería creerme. Las noches siguientes fueron peores. La fiebre aumentó tanto que comencé a delirar. A veces despertaba viendo aquella figura parada en una esquina. Otras veces escuchaba pasos dentro del cuarto, y casi siempre escuchaba el sonido. Ese horrible crujido lento, como huesos rompiéndose dentro de una boca. Mi mamá empezó a asustarse de verdad cuando comenzó a notar cosas extrañas. Decía que hablaba dormida, que lloraba, y que algunas noches parecía conversar con alguien en voz baja. Yo no recuerdo nada de eso, solo recuerdo sentirme cada vez más cansada, más débil, como si algo me estuviera drenando lentamente. Un día mamá decidió llevarme con el cura del pueblo. Le contamos todo, la mujer del callejón,
la marca, las pesadillas. El sacerdote guardó silencio mucho tiempo. Después me entregó un rosario de madera y nos pidió que rezáramos todas las noches. También nos dio agua bendita para poner en el cuarto. Esa misma noche ocurrió algo que jamás olvidaré. Desperté alrededor de las 3 de la mañana. El cuarto estaba oscuro, pero inmediatamente sentí que alguien estaba ahí. No podía moverme, solo mover los ojos. Entonces la vi. La silueta estaba junto a mi cama, mucho más cerca que antes. Podía distinguir su cabello largo cayendo sobre el rostro y escuchaba claramente aquel sonido saliendo de su boca. Crack, crack, crack. La figura comenzó a inclinarse lentamente hacia mí y les juro que sentí unos dedos helados rozando mi brazo marcado. Quise gritar con todas mis fuerzas y finalmente pude hacerlo. Mi mamá entró corriendo encendiendo la luz. La figura desapareció inmediatamente, pero sobre mi brazo, la marca morada había empeorado. Parecía casi negra. Después de eso, mamá dejó de dudar. Comenzó a preguntar entre las personas mayores del pueblo, y varias dijeron haber escuchado historias parecidas. Una mujer que aparecía de noche buscando aretes, o monedas, o agujas, dependiendo de quién contara la historia, pero todas coincidían en algo. Decían que nunca debías ayudarla, porque si permitías que te tocara, se quedaba contigo. Pasé varias semanas enferma, hasta que poco a poco la fiebre comenzó a desaparecer. La marca tardó muchísimo en irse, y aunque el color desapareció, todavía hoy puedo distinguir ligeramente la forma de aquellos dedos sobre mi piel. Nunca volví a ver a la mujer, pero algunas noches, cuando todo está demasiado silencioso, todavía despierto pensando que hay alguien parado en la esquina de mi cuarto. Y por unos segundos, me parece escuchar otra vez aquel sonido horrible. Crack, crack, crack. Buenas noches, comunidad. La experiencia que les voy a contar ocurrió cuando yo tenía 23 años y todavía trabajaba en los campos cerca de la costa de Guerrero. Mi nombre es Martín, y aunque toda mi vida crecí rodeado de animales, montes y caminos solitarios, jamás había sentido un miedo tan profundo como el que viví aquellas noches en la huerta de mangos. Todavía hoy me cuesta escuchar el canto de un gallo en la madrugada, porque hay sonidos que simplemente no deberían existir. Todo comenzó durante temporada de cosecha. Un conocido de mi familia llamado Jaime tenía una huerta enorme a varios kilómetros del pueblo. Era un terreno bastante aislado, rodeado por árboles de mango y atravesado por pequeños caminos de tierra. Durante esos meses muchas personas se metían a robar fruta por las noches, así que Jaime comenzó a buscar a alguien que pudiera cuidar el lugar. El trabajo era sencillo, solo debía quedarme algunas noches, dar rondines y asegurarme de que nadie entrara. La paga era buena, así que acepté sin pensarlo demasiado. Recuerdo que mi madre no estaba muy convencida. Decía que aquellos terrenos siempre le habían parecido extraños, pero sinceramente pensé que exageraba. Yo ya estaba acostumbrado al campo. Además, no estaría completamente solo. Me llevé a mi perro Pancho. Era un animal grande, fuerte, muy territorial, de esos perros que intimidan con solo ladrar. La primera tarde Jaime pasó por mí alrededor de las 6. El camino hacia la huerta atravesaba varios cerros y zonas llenas de vegetación. Mientras avanzábamos, el cielo comenzó a pintarse de naranja con el atardecer. Recuerdo que el lugar me impresionó bastante cuando llegamos. La huerta era enorme. Los árboles parecían extenderse hasta perderse en la oscuridad de los montes. Y justo en medio había una pequeña construcción de ladrillo. Todavía estaba en obra negra, sin puertas, sin ventanas, solo un techo y paredes, pero serviría para pasar la noche. Jaime me explicó cómo sería todo. Debía permanecer atento, y si escuchaba personas dentro de la huerta simplemente hiciera ruido para espantarlas. La mayoría de quienes robaban fruta eran muchachos del pueblo vecino. No representaban peligro, o al menos eso decía él. Cuando comenzó a oscurecer, Jaime se fue, y entonces el silencio cayó sobre el lugar. Les juro que nunca había escuchado un silencio igual.
Ni grillos, ni perros, ni voces humanas. Solo el viento moviendo lentamente las ramas de los mangos. Pancho parecía tranquilo al principio. Incluso corría entre los árboles olfateando todo. Yo cené algo que mi madre me había preparado y después me acosté un rato en una vieja hamaca dentro de la construcción. Todavía podía ver el cielo oscuro desde las ventanas sin vidrio, y aunque me sentía algo incómodo, terminé quedándome dormido. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté. Lo primero que escuché fue a Pancho gruñendo. Abrí los ojos lentamente. Todo estaba oscuro. Solo 2 veladoras iluminaban débilmente el cuarto. Mi perro estaba mirando fijamente hacia el exterior, completamente rígido. Eso me puso alerta. Tomé la linterna y me acerqué. Miré hacia los árboles, pero no vi nada, solo sombras moviéndose lentamente con el viento. Entonces, escuché algo. Pasos, muy suaves, pisadas sobre ramas secas, crujidos pequeños, como si alguien caminara lentamente entre los árboles. Al principio pensé que tal vez eran animales, pero había algo raro. Los pasos se detenían y después continuaban, como si quien estuviera ahí quisiera asegurarse de no hacer ruido. Pancho comenzó a ladrar, no como normalmente ladraba a desconocidos. Esta vez sonaba diferente, nervioso. Levanté la linterna y alumbré entre los árboles. Nada. Aún así decidí salir. No quería parecer cobarde por unos simples sonidos. Pancho caminaba delante de mí mientras yo avanzaba lentamente entre los mangos. Las ramas proyectaban sombras extrañas sobre el suelo, y el aire olía a fruta madura y tierra húmeda. Seguimos caminando varios minutos. Entonces escuché algo correr, no muy lejos, como si alguien hubiera salido huyendo. Giré rápidamente la linterna, y durante apenas un segundo, vi algo entre los árboles. Un bulto oscuro, muy grande, pero desapareció inmediatamente detrás de un tronco. Me quedé inmóvil, esperando escuchar algo más. Sin embargo, el monte volvió a quedar en silencio. Intenté convencerme de que probablemente era una vaca o algún animal perdido, así que regresé a la construcción, pero esa noche ya no pude dormir bien. Sentía constantemente que algo caminaba alrededor del lugar. La segunda noche fue peor. Todo comenzó normal, hasta cerca de la 1 de la madrugada. Pancho empezó a gruñir otra vez, pero esta vez no miraba hacia los árboles. Miraba hacia la entrada, y entonces escuché una voz. «Buenas noches». Era un hombre. Salí lentamente alumbrando con la linterna. Había alguien parado afuera, un sujeto alto usando sombrero. Su ropa era completamente oscura, y por alguna razón su piel se veía demasiado pálida bajo la luz. Lo primero que noté fueron sus ojos. Reflejaban la luz de una manera extraña, como los ojos de un animal. Le pregunté qué necesitaba. El hombre tardó varios segundos en responder. Demasiados. «Busco a mi gallo». Su voz sonaba seca, cansada. Le pregunté cómo era, y entonces respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. «Negro, grande, canta raro, no sé por qué», pero esa frase me hizo sentir incómodo. Pancho seguía gruñendo detrás de mí. Nunca le quitaba la mirada de encima. El hombre preguntó si podía pasar a buscar dentro de la huerta. Yo inmediatamente le dije que no. Algo en él me hacía sentir muchísimo miedo. Intentó acercarse un paso más, y fue entonces cuando noté algo raro. Olía horrible, como humo, como pelo quemado. El hombre permaneció varios segundos observándome en silencio. Después simplemente dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad. Pancho ladró desesperadamente hasta que desapareció entre los árboles. Esa noche sentí algo horrible, como un peso encima del pecho. No pude dormir, y constantemente tenía la impresión de que alguien nos observaba desde afuera. La tercera noche empezó el sonido. Todavía hoy me cuesta describirlo. Al principio pensé que realmente era un gallo, pero no sonaba normal. El canto era demasiado grave,
demasiado largo, como si algo estuviera intentando imitar el sonido de un ave, sin lograr hacerlo correctamente. Pancho comenzó a llorar. Sí, llorar. Nunca lo había escuchado así. El sonido venía desde los árboles, lejos al principio, después más cerca, y cada vez que aquel falso gallo cantaba, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. El olor a quemado volvió, mucho más fuerte. Me levanté de la hamaca y salí con la linterna. Todo estaba oscuro, pero el sonido seguía moviéndose alrededor de la huerta. A veces parecía venir desde el fondo de los árboles y otras veces justo encima del techo. El miedo que sentía era irracional. Mi cuerpo entero me decía que algo estaba mal, que debía irme, pero seguía intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Hasta la cuarta noche. Esa noche hacía muchísimo viento, los árboles se movían con fuerza y varios mangos golpeaban constantemente el techo. Pancho estaba acostado junto a mí, pero no dejaba de temblar. Recuerdo que me cubrí con una sábana intentando dormir, pero desperté de golpe al escuchar pasos afuera, pasos rápidos. Abrí los ojos y entonces vi una sombra cruzando frente a la entrada, muy alta, demasiado alta para una persona. Me levanté inmediatamente y tomé la linterna. El olor a quemado me golpeó la nariz tan fuerte que casi me hizo toser. Escuché algo moverse entre las ramas, y entonces aquella cosa volvió a pasar frente a la entrada, esta vez más cerca. Levanté la linterna temblando, y la vi. Les juro por mi madre que aquello no era humano. Tenía el cuerpo parecido al de una cabra, pero caminaba erguido. Sus piernas eran demasiado largas, y sobre la cabeza sobresalían enormes cuernos oscuros. Lo peor eran sus ojos, completamente blancos, saltados, sin expresión. La criatura estaba parada entre los árboles mirándome fijamente. Pancho comenzó a ladrar desesperado, y aquella cosa inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera estudiándonos. Recuerdo que sus brazos eran cortos, pero terminaban en manos largas y deformes. Entonces escuché algo horrible, el canto, pero esta vez salió directamente de aquella criatura. Ese falso canto de gallo, grave, roto, como el llanto de algo que no debería existir. Mi cuerpo reaccionó solo. Retrocedí, y entonces la criatura comenzó a correr hacia mí. Nunca voy a olvidar cómo se movía. Sus piernas parecían doblarse de forma antinatural mientras atravesaba los árboles. Solté la linterna y corrí. Corrí como jamás había corrido en mi vida. Pancho venía detrás ladrando sin control. Escuchaba ramas romperse, pasos pesados y aquel horrible canto resonando entre los árboles. No miré atrás, no quería hacerlo. Sentía que si volteaba, aquella cosa estaría justo detrás de mí. Atravesé la huerta, salté una cerca y seguí corriendo hasta llegar a la carretera. Solo entonces me atreví a mirar. No había nada. El monte estaba oscuro, silencioso, pero Pancho seguía gruñendo hacia los árboles, y yo todavía podía percibir el olor a quemado. Caminé hasta el pueblo antes del amanecer. Cuando llegué a casa, mi madre se asustó al verme. Estaba temblando, llorando, y apenas podía respirar. Le conté todo. Pensé que no me creería, pero cuando mencioné los cuernos, ella guardó silencio. Mi padre también. Y finalmente me dijeron algo que me dejó frío. La familia de Jaime siempre había estado relacionada con brujería y nahuales. Decían que en aquellos montes aparecían criaturas capaces de tomar formas animales, y que el canto del gallo era una mala señal. Nunca volví a aquella huerta, ni siquiera durante el día. Y sinceramente, tampoco quise volver a ver a Jaime, porque hay algo que jamás pude sacarme de la cabeza. Aquella criatura olía exactamente igual que el hombre que buscaba el supuesto gallo negro. Y hasta el día de hoy, todavía me pregunto si realmente eran dos cosas distintas. Buenas noches, comunidad. Lo que están a punto de escuchar
Es probablemente una de las experiencias más perturbadoras que me han ocurrido en toda mi vida. Mi nombre es Aldair. Actualmente tengo 31 años, y aunque han pasado muchos años desde aquello, todavía hay noches en las que me despierto sudando, convencido de que escuché pasos dentro de mi casa, pasos lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo por los pasillos. Les juro que durante mucho tiempo pensé que me estaba volviendo loco, porque yo nunca fui una persona creyente de cosas paranormales. Nunca. De hecho, antes de todo esto, me burlaba bastante de las historias de posesiones, espíritus y brujería. Pensaba que siempre había una explicación lógica para todo, hasta que comenzaron los sueños. Todo ocurrió cuando tenía 20 años y estudiaba ingeniería en Ciudad de México. Yo era originario de Guerrero, así que vivía solo en un pequeño cuarto cerca de la universidad. La habitación era sencilla, muy pequeña. Tenía una cama individual, una mesa vieja donde hacía tareas, una parrilla eléctrica y un baño diminuto al fondo. La mayor parte del tiempo me la pasaba estudiando o trabajando. Dormía poco, comía peor y, sinceramente, vivía agotado. Por eso al principio no le di importancia a las pesadillas. La primera vez soñé con una iglesia. Nunca había visto aquel lugar antes, pero dentro del sueño se sentía increíblemente real. La iglesia era enorme, oscura, fría. El techo parecía perderse entre sombras, y el pasillo principal se extendía frente a mí como si jamás terminara. Lo primero que llamó mi atención fue el Cristo. Colgaba suspendido desde lo alto del techo. Era gigantesco, mucho más grande que cualquier figura religiosa que hubiera visto antes, y lentamente se balanceaba, de un lado a otro, como si algo invisible lo empujara. Recuerdo perfectamente el sonido de las cadenas. Crc, cre, muy suaves, muy lentas. Desperté sudando aquella madrugada, pero sinceramente no me preocupé demasiado. Pensé que solamente era estrés. Sin embargo, el sueño volvió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Siempre era igual. La misma iglesia, el mismo silencio, y el enorme Cristo balanceándose lentamente sobre mí. Con el paso de los días, empecé a notar algo extraño. Cada vez que despertaba del sueño, me sentía más cansado. Pero no era cansancio normal, era algo distinto, como si realmente hubiera pasado horas caminando dentro de aquella iglesia. Las ojeras comenzaron a marcarse muchísimo. Mis compañeros de universidad me preguntaban si estaba enfermo, y honestamente, yo también empezaba a preocuparme. Había noches en las que me costaba respirar al despertar, como si tuviera un peso enorme sobre el pecho. Aún así seguía intentando convencerme de que todo era estrés, hasta que comenzaron los susurros. La primera vez ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. Desperté abruptamente. Mi cuarto estaba completamente oscuro, y escuché claramente una voz muy baja, como si alguien estuviera rezando. Al principio pensé que provenía de algún departamento vecino, pero conforme fui despertando mejor, me di cuenta de algo horrible. La voz estaba dentro de mi habitación. Me incorporé lentamente en la cama, intentando escuchar. Los murmullos continuaban. No podía distinguir palabras. Sonaban lejanos, extraños, como si estuvieran hablando en otro idioma. Encendí la luz inmediatamente, y el sonido desapareció. Pasé el resto de la madrugada sentado sobre la cama, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Las siguientes semanas fueron horribles. Los sueños empeoraron. Ahora ya no solo veía el Cristo balanceándose, también escuchaba pasos dentro de la iglesia, pasos pesados caminando entre los pasillos oscuros, y aunque jamás lograba ver quién los hacía, siempre sentía que algo se acercaba lentamente hacia mí. Empecé a dormir cada vez menos. Tenía miedo de cerrar los ojos, porque sabía exactamente a dónde regresaría. Una noche desperté sintiendo muchísimo frío. Abrí los ojos lentamente, y entonces lo vi. Había alguien arrodillado dentro de mi cuarto, a pocos metros de mi cama.
La figura estaba inclinada hacia adelante, rezando. Recuerdo perfectamente que podía escuchar susurros saliendo de su boca. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La luz de la calle entraba ligeramente por la cortina y me permitía distinguir parte de aquella silueta. Parecía un hombre, muy alto, muy delgado y completamente inmóvil. Intenté moverme, pero el cuerpo no me respondía. Sentía los brazos pesados, la respiración corta. Entonces aquella cosa dejó de rezar y lentamente giró la cabeza hacia mí. Les juro que en ese momento pensé que iba a morir. Busqué desesperadamente mi celular sobre la cama, sin dejar de mirar aquella figura. Y apenas desvié la vista unos segundos, desapareció. Simplemente ya no estaba ahí. Encendí la luz inmediatamente. El cuarto estaba vacío, pero el olor sí permanecía. Un olor extraño, viejo, como humedad mezclada con incienso quemado. Esa noche ya no pude dormir, y fue ahí cuando comencé a sentir verdadero miedo. Llamé a mi madre al día siguiente. Intenté contarle todo, pero sinceramente me daba vergüenza. Pensaba que sonaría ridículo. Ella me escuchó en silencio, y después dijo algo que todavía recuerdo. A veces hay lugares que se quedan pegados a uno aunque nunca hayas estado ahí. No entendía a qué se refería, pero después de esa llamada, las cosas empeoraron muchísimo. Comencé a escuchar pasos dentro de mi cuarto incluso estando despierto. A veces por las tardes, a veces de madrugada, pasos lentos caminando detrás de mí. También empecé a sentirme observado constantemente, como si hubiera alguien parado en alguna esquina mirándome. La sensación era tan intensa que terminé regresando a Guerrero durante vacaciones. Pensé que volver a casa me ayudaría. Creí que al alejarme de Ciudad de México todo terminaría, pero estaba equivocado. Las primeras noches en casa fueron tranquilas, hasta que mi madre comenzó a notar cosas extrañas. Decía que hablaba dormido, que me sentaba en la cama durante las madrugadas murmurando cosas incomprensibles. Yo no recordaba nada. Después comenzaron los episodios de sonambulismo. Mi madre me encontró una madrugada golpeando la puerta principal de la casa, con los ojos abiertos, pero completamente perdido. Dice que parecía otra persona. No respondía cuando me hablaban, y seguía mirando fijamente hacia afuera como si alguien me estuviera esperando. Yo no recordaba nada al despertar, absolutamente nada. Los sueños también cambiaron. Ahora el Cristo ya no estaba suspendido, había desaparecido, y lo único que escuchaba eran pasos acercándose lentamente desde el fondo de la iglesia. Cada noche llegaban más cerca, cada noche, hasta que finalmente una madrugada ocurrió algo que me rompió por completo. Desperté sentado sobre mi cama. No sabía cómo había llegado ahí. Mi cuarto estaba oscuro, y escuché claramente unos pasos en el pasillo de la casa, lentos, pesados. Mi familia estaba dormida, yo lo sabía, pero aquellos pasos continuaban acercándose. Tac, tac, tac. Entonces alguien comenzó a subir las escaleras al segundo piso. Sentí un terror horrible. Quería moverme, pero no podía. Los pasos se acercaron hasta quedar justo afuera de mi habitación, y entonces escuché algo peor. El sonido de cadenas arrastrándose lentamente sobre el piso. Crrk, cra, ra, igual que en el sueño. La puerta comenzó a abrirse sola, muy despacio, y vi una sombra enorme del otro lado, muchísimo más alta que una persona normal. No pude soportarlo. Comencé a gritar. Mis padres entraron corriendo encendiendo las luces, pero no había nadie. Absolutamente nadie. Después de eso mi estado empeoró rápidamente. Dejé de comer. Todo me daba náuseas. El agua sabía amarga. Y constantemente sentía un peso horrible sobre los hombros. También empecé a llorar sin motivo durante las madrugadas. A veces despertaba parado en el patio mirando directamente al cielo, bajo el sol, sin moverme. Mi madre estaba aterrada. Finalmente decidió llevarme con una curandera de un pueblo cercano, una mujer llamada Doña Herminia.
Recuerdo muy poco de aquellos días. De hecho, hay casi 2 meses completos de mi vida que simplemente desaparecieron de mi memoria. Lo último que recuerdo claramente fue entrar a aquella casa llena de veladoras. Después, vacío, negro absoluto. Según mi familia, doña Herminia dijo inmediatamente que algo se había pegado a mí, algo que no pertenecía a este mundo. Me encerraron en aquella casa durante semanas. Dicen que por las noches gritaba, que rezaba solo y que a veces hablaba con otra voz. Yo no recuerdo nada de eso. Solo recuerdo despertar muchísimo tiempo después, más delgado, cubierto de marcas y con un miedo horrible hacia cualquier figura religiosa. Le pregunté muchas veces a mi madre qué había ocurrido realmente, pero nunca quiso contarme todo. Cada vez que tocábamos el tema terminaba llorando. Lo único que me confesó fue esto. Algunas madrugadas, mientras yo dormía, escuchaban pasos caminando dentro del techo de la casa, pasos enormes, como si alguien muy pesado estuviera caminando encima de nosotros. Han pasado años desde aquello. Nunca volví a soñar exactamente con la misma iglesia, pero todavía hay cosas que continúan ocurriendo. A veces despierto en medio de la noche sintiendo olor a incienso quemado. Otras veces escucho cadenas, muy lejos, muy suaves, y en ocasiones, cuando entro a ciertas iglesias, siento inmediatamente ese mismo miedo horrible, como si algo me reconociera, porque sinceramente hay una parte de mí que todavía cree que aquello nunca salió completamente de mi cuerpo y que sigue esperando, en silencio, dentro de aquella iglesia oscura de mis sueños. Buenas noches, comunidad. La experiencia que les voy a contar esta noche no es exactamente una historia de terror, o al menos no del tipo de miedo que uno siente cuando algo quiere hacerte daño, porque hay veces en las que los muertos regresan, no para asustarnos, sino porque todavía les queda algo pendiente. Mi nombre es Toño, soy originario de la Sierra de Guerrero, y lo que viví ocurrió algunos meses después de la muerte de mi abuelo. Hasta el día de hoy, sigo sin saber si aquello fue real, si fue producto del dolor, o si de verdad existen personas que simplemente nunca abandonan los lugares que más amaron. Mi abuelo era un hombre muy difícil, de esos hombres criados en el campo que casi no expresaban cariño, pero que demostraban todo trabajando hasta el cansancio. Toda su vida vivió en un pequeño ranchito escondido entre montes y caminos de terracería. El lugar estaba lejos del pueblo. Había que recorrer casi 1 hora y media en camioneta para llegar. La propiedad tenía una casita de madera y ladrillo, un pequeño establo, un pozo y varios terrenos donde antes criaba vacas y sembraba maíz. Yo crecí visitándolo durante vacaciones. Recuerdo perfectamente el olor de aquella casa: leña quemada, café recién hecho, tierra mojada después de la lluvia. Mi abuelo era muy callado. A veces podía pasar horas sentado afuera tallando pedazos de madera con una vieja navaja mientras escuchaba el viento mover los árboles. Nunca hablaba demasiado, pero sinceramente, nunca hizo falta. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Mi abuela enfermó y falleció, y después de eso, mi abuelo jamás volvió a ser el mismo. Se volvió más seco, más aislado. Mis tíos intentaron llevarlo al pueblo para vivir con la familia, pero él siempre se negaba. Decía que no podía abandonar la casa, que si se iba, ella se quedaría sola. En ese entonces nadie entendía a qué se refería, pero ahora creo que sí. Los últimos años vivió prácticamente aislado, solo con un perro viejo y algunas vacas. A veces pasábamos a visitarlo y él apenas nos dejaba entrar. Nos decía que no necesitaba ayuda, que el ranchito todavía era suyo, y sinceramente uno terminaba creyéndole, porque incluso ya muy enfermo seguía levantándose temprano para trabajar. Recuerdo que la última vez que lo vi con vida estaba sentado afuera de la casa tallando un pedazo de madera, exactamente igual que siempre. Me pidió que lo ayudara a mover unas tablas. Después se sentó nuevamente sobre aquel viejo tronco y comenzó a toser. Una tos seca,
profunda, muy característica. Jamás imaginé que sería la última vez que lo escucharía. Murió pocos meses después, solo, en aquella misma casa. La noticia golpeó horrible a toda la familia, pero sinceramente, yo creo que nadie lo sintió tanto como mi padre. Pasó semanas enteras llorando en silencio, y aunque entre todos intentamos seguir adelante, había algo incómodo respecto al ranchito. La casa quedó abandonada. Nadie quería ir. Los vecinos comenzaron a decir que era triste verla sola, llena de polvo, como si todavía estuviera esperando a alguien. Pasaron varios meses, hasta que un fin de semana mi novia Leonor me convenció de ir a limpiarla. La idea era sencilla: pasar el día acomodando un poco todo para que el lugar no siguiera deteriorándose. Recuerdo que salimos temprano por la mañana. El camino hacia la sierra estaba cubierto de neblina y hacía muchísimo frío. Leonor iba emocionada porque nunca había conocido realmente el ranchito. Yo intentaba actuar tranquilo, pero sinceramente sentía algo raro desde que comenzamos el camino, como una especie de nostalgia pesada. Cuando finalmente llegamos, me golpeó muchísimos recuerdos al mismo tiempo. La casa seguía exactamente igual, la vieja hamaca colgando afuera, las herramientas apoyadas contra la pared. Incluso el sombrero de mi abuelo seguía colgado detrás de la puerta. El silencio del lugar era extraño, demasiado tranquilo. Leonor comenzó a limpiar mientras yo acomodaba algunas cosas dentro de la casa. Movimos muebles, sacamos polvo y encontramos muchísimas fotografías antiguas. Había imágenes de toda la familia, mis tíos de jóvenes, mi padre cuando era niño, y también varias fotos de mis abuelos sonriendo juntos frente al establo. Eso me golpeó muchísimo, porque, sinceramente, yo jamás había visto a mi abuelo sonreír de esa manera después de que ella murió. La tarde se nos fue rapidísimo. Cuando nos dimos cuenta, el cielo ya estaba oscureciendo. Leonor comenzó a apresurarme. Decía que no le gustaba manejar tan tarde por aquellos caminos. Yo le respondí que solo necesitaba cerrar la puerta trasera antes de irnos. Aquella puerta siempre había estado dañada. Mi abuelo se negaba a arreglarla porque decía que todavía servía perfectamente. Intenté cerrarla varias veces, pero no embonaba. Fue entonces cuando escuché la tos. Les juro que mi cuerpo entero se congeló, porque reconocí inmediatamente aquel sonido. Era exactamente igual, seco, profundo, como si viniera de alguien que llevaba años fumando. La tos provenía del patio trasero. Pensé que tal vez había alguien en la propiedad, algún vecino o alguien buscando refugio, pero algo dentro de mí ya sabía que no era así. Me acerqué lentamente hacia la puerta y entonces lo vi. Mi abuelo estaba sentado sobre el viejo tronco, tallando madera, exactamente igual que la última vez que lo había visto vivo. Sentí como el aire desapareció de mis pulmones. No podía moverme, no podía respirar. El hombre llevaba el mismo sombrero viejo, la misma camisa desgastada. Incluso tenía aquella pequeña cobija sobre las piernas que usaba durante las tardes frías. Recuerdo que las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos inmediatamente, porque aquello no parecía un fantasma, no parecía transparente, no parecía una sombra. Era él, completamente real. Mi abuelo seguía tallando tranquilamente como si nada hubiera ocurrido, como si jamás hubiera muerto. Yo temblaba. Les juro que me temblaban las piernas de una manera horrible. No sabía si acercarme, no sabía si correr. Finalmente di un paso hacia adelante. ¿Abuelo? Mi voz salió quebrada. El anciano dejó lentamente la madera sobre sus piernas y levantó la cabeza hacia mí. Nunca voy a olvidar esa mirada, porque se veía muchísimo más joven, más tranquilo, más feliz, como si ya no estuviera enfermo. Mi abuelo sonrió, y sinceramente, eso fue lo que terminó de romperme, porque jamás lo había visto sonreír así. «Ya terminaste de limpiar, mijo», lo dijo con completa naturalidad, como si solo hubieran pasado unos días desde la última vez que hablamos. Yo no podía dejar de llorar.
Sentía un nudo horrible en la garganta. Intenté acercarme un poco más, pero el miedo seguía ahí. No un miedo malo, más bien miedo de aceptar lo que estaba viendo. Mi abuelo volvió a mirar la madera entre sus manos, y después dijo algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. No quería dejar sola la casa. Su voz sonaba cansada, pero tranquila. Gracias por venir. Sentí que las piernas ya no me sostenían. Les juro que quería abrazarlo. Quería preguntarle muchísimas cosas, pero no podía moverme. En ese momento escuché a Leonor llamándome desde la camioneta. Su voz me hizo reaccionar. Giré apenas unos segundos hacia la casa para responderle, y cuando volví a mirar, mi abuelo seguía ahí, pero ahora me observaba fijamente. Después sonrió otra vez, y lentamente inclinó la cabeza, como despidiéndose. Corrí inmediatamente hacia la camioneta. Leonor se asustó muchísimo al verme llorando. Le dije que mi abuelo estaba atrás de la casa. Ella pensó que estaba bromeando, pero le insistí tanto que terminó bajándose conmigo. Regresamos rápidamente al patio trasero, y ya no había nadie. El tronco estaba vacío. El viento movía lentamente los árboles, y el patio estaba completamente silencioso. Solo había una cosa sobre el suelo, un pequeño pedazo de madera recién tallado. Lo levanté con las manos temblando. Todavía olía a madera fresca. Leonor también se quedó helada, porque aquello no estaba ahí antes. Esa noche regresamos al pueblo completamente en silencio. Yo no podía dejar de llorar, pero al mismo tiempo sentía algo extraño, paz, como si finalmente hubiera entendido algo. Cuando llegamos le conté todo a mi familia. Mis tías lloraron muchísimo, y mi padre permaneció sentado en silencio durante largo rato. Después simplemente dijo, él nunca quiso irse de esa casa. A partir de entonces comenzamos a visitar más seguido el ranchito. Lo limpiamos, lo arreglamos, y entre todos intentamos devolverle vida al lugar, pero comenzaron a ocurrir cosas pequeñas, extrañas. A veces encontrábamos herramientas movidas, o la hamaca balanceándose sola aunque no hubiera viento. Pero lo más inquietante era la tos, porque algunas noches, cuando nos quedábamos a dormir ahí, escuchábamos claramente aquella tos seca afuera de la casa. Siempre en el patio trasero, exactamente donde estaba el viejo tronco. La primera vez Leonor y yo nos quedamos completamente paralizados dentro de la habitación. La tos sonó una vez, después otra, y finalmente escuchamos el ruido de alguien tallando madera lentamente. Ras, ras, ras. Leonor me miró aterrada, pero sinceramente yo no sentí miedo, porque de alguna manera sabía perfectamente quién estaba afuera. Desde entonces, cada vez que voy al ranchito, dejo un pedazo de madera junto al viejo tronco, y algunas mañanas aparece tallado. Buenas noches, comunidad. La historia que están a punto de escuchar no me ocurrió directamente a mí. Le pasó a mi abuelo cuando era joven, y sinceramente es una de esas experiencias que marcaron para siempre a toda nuestra familia. Mi nombre es Gael, soy de Guerrero, y desde pequeño crecí escuchando relatos sobre aparecidos, mujeres que lloraban cerca de los ríos y cosas extrañas que caminaban por los montes durante la madrugada. La mayoría de esas historias me parecían exageraciones de los ancianos, hasta que escuché lo que le ocurrió a mi abuelo, porque él no era un hombre mentiroso ni supersticioso. De hecho, era exactamente lo contrario. Toda su vida trabajó desde muy joven. Se levantaba antes del amanecer y recorría el pueblo vendiendo pan y bolillos sobre un viejo triciclo. Era muy conocido. Todos lo saludaban, todos lo apreciaban, y según mi familia, jamás se asustaba de nada. Pero hubo una madrugada en la que volvió completamente diferente. Todo ocurrió cuando tenía apenas 19 años y acababa de convertirse en padre. Vivía con mi abuela en una pequeña casa a las afueras del pueblo, cerca de unos terrenos llenos de huertas y canales de agua que conectaban con el río.
En aquellos tiempos las calles todavía eran de tierra, no había alumbrado público en muchas zonas, y durante la madrugada el pueblo quedaba completamente oscuro. Mi abuelo comenzaba a trabajar muy temprano. Se despertaba alrededor de las 4 de la mañana para ir a la panadería, cargar el triciclo y comenzar a vender desde las 6. El camino siempre era el mismo. Atravesaba gran parte del pueblo, pasaba por varios terrenos baldíos y finalmente cruzaba un pequeño puente sobre un canal rodeado de árboles y huertas. Decía que normalmente el trayecto era tranquilo. A veces veía campesinos levantándose temprano para ordeñar, o escuchaba perros ladrando a la distancia, pero aquella madrugada todo estaba demasiado silencioso. Ni siquiera había viento, solo el ruido de las llantas del triciclo sobre la tierra húmeda. Mi abuelo contaba que desde el momento en que salió de casa sintió algo raro, como si el ambiente estuviera pesado, pero intentó ignorarlo. Incluso comenzó a cantar bajito mientras avanzaba, algo que hacía siempre para mantenerse despierto. Le gustaban mucho las canciones de Pedro Infante. Decía que cantar lo hacía sentir acompañado. Sin embargo, cuando estaba cerca del canal escuchó algo que lo hizo detenerse. Al principio pensó que era un animal. Sonaba como un lamento, muy lejano, muy suave, pero conforme avanzó, el sonido comenzó a hacerse más claro. Era una mujer llorando, y no era un llanto normal. Mi abuelo decía que había algo horrible en ese sonido, algo tan triste que hacía vibrar el pecho, como si el dolor de aquella persona pudiera sentirse físicamente. Redujo la velocidad del triciclo, intentando mirar hacia los lados, pero no veía a nadie. El llanto seguía escuchándose entre la neblina, más cerca, más cerca. Entonces los perros comenzaron a ladrar, primero uno, luego varios al mismo tiempo, y fue ahí cuando la vio. Había una mujer caminando lentamente junto al canal, de espaldas. Llevaba un vestido largo que arrastraba sobre el lodo húmedo. El cabello le caía hasta la cintura, y jamás levantaba la cabeza. Mi abuelo se quedó inmóvil observándola. Decía que algo en ella se sentía completamente fuera de lugar. No porque pareciera un fantasma, sino porque el ambiente entero cambiaba alrededor suyo. El aire se sentía más frío, más pesado, y aquel llanto parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Aún así, intentó convencerse de que era una persona normal, tal vez alguien perdido, o una mujer en problemas. Así que siguió avanzando lentamente hasta quedar a pocos metros de ella. Fue entonces cuando notó algo extraño. La mujer no caminaba realmente. Era difícil explicarlo. Sus pies parecían deslizarse sobre el suelo, como si flotara apenas unos centímetros. Mi abuelo sintió un escalofrío horrible, pero aún así decidió hablarle. ¿Se encuentra bien? La mujer siguió llorando. No respondió. Ni siquiera giró el rostro. Mi abuelo avanzó un poco más con el triciclo, intentando verla mejor, y entonces distinguió sus manos. Eran demasiado largas, delgadas, y tenían un tono grisáceo bajo la poca luz de la madrugada. El llanto continuaba, lento, profundo. Mi abuelo volvió a preguntarle si necesitaba ayuda, pero la mujer simplemente siguió caminando junto al canal, sin levantar jamás el rostro. Recuerdo que mi abuelo decía algo que siempre me dejó incómodo. Aseguraba que aquella mujer parecía saber perfectamente dónde estaba él, aunque nunca lo mirara, como si pudiera sentirlo. Entonces ocurrió algo peor. La mujer comenzó a desviarse lentamente hacia las huertas, alejándose del camino principal, y mientras avanzaba, el llanto comenzó a escucharse más fuerte, muchísimo más fuerte, como si estuviera llorando justo dentro de sus oídos. Mi abuelo sintió miedo por primera vez, un miedo muy profundo, de esos que nacen sin explicación, y aún así, no podía dejar de verla. La figura avanzó entre la neblina hasta llegar cerca de unos árboles, y entonces desapareció. Simplemente ya no estaba, ni pasos, ni ramas moviéndose, nada. Solo quedó el sonido del agua del canal y los perros ladrando desesperadamente a lo lejos.
Mi abuelo se quedó congelado varios segundos, intentando entender qué acababa de pasar. Finalmente siguió su camino hacia la panadería, pero durante todo el trayecto sintió algo horrible detrás de él, como si alguien caminara siguiéndolo lentamente, sin hacer ruido. Cuando llegó a la panadería, uno de sus amigos notó inmediatamente que algo estaba mal. Le preguntó por qué estaba tan pálido, y entonces mi abuelo le contó lo sucedido. La mujer, el canal, el llanto, el rostro oculto. Su amigo dejó de sonreír inmediatamente y le preguntó algo muy específico. ¿Fue cerca del puente viejo? Mi abuelo respondió que sí. Entonces el hombre guardó silencio varios segundos antes de decirle algo que jamás olvidó. No debiste hablarle. Mi abuelo intentó reírse. Pensó que lo estaban asustando, pero otros trabajadores comenzaron a acercarse y todos parecían nerviosos. Uno de ellos aseguró que varias personas habían visto a aquella mujer antes, siempre cerca del canal, siempre llorando y siempre antes de que alguien muriera en el pueblo. Otro hombre dijo que algunos aseguraban que era la Llorona, otros decían que era un espíritu buscando a sus hijos, y algunos más afirmaban que no era una mujer, sino algo peor. Mi abuelo no quiso seguir escuchando. Pensaba que eran supersticiones, historias de pueblo, pero conforme avanzó la mañana comenzó a sentirse mal. Primero fue un cansancio extraño, después dolor de cabeza y finalmente una fiebre horrible. Tuvo que regresar temprano a casa porque apenas podía mantenerse de pie. Mi abuela se asustó muchísimo al verlo. Decía que parecía enfermo desde hacía días, pero el problema empeoró durante la noche. La fiebre subió tanto que comenzó a delirar, y mientras deliraba, repetía constantemente lo mismo. El canal, la mujer, el llanto. Mi abuela contó que varias veces parecía escuchar a alguien llorando afuera de la casa, muy lejos, pero suficientemente claro para ponerle la piel de gallina. Mi abuelo pasó 3 días enteros enfermo, casi sin despertar, y durante las madrugadas comenzaba a llorar dormido, como si imitara el mismo lamento que había escuchado junto al canal. Finalmente mi abuela decidió llevarlo con un curandero del pueblo, un anciano llamado Don Ulises. El hombre apenas escuchó la historia y comenzó a rezar inmediatamente. Le pasó hierbas por el cuerpo, quemó incienso, y después dijo algo que aterrorizó a mi abuela. Aseguró que aquella mujer se había pegado a él, que algo lo había seguido desde el canal. Mi abuelo siempre decía que no creía completamente en aquello, pero tampoco podía negar lo que sintió aquella madrugada, porque según él, jamás había escuchado un llanto tan triste, tan profundo, un sonido capaz de hacerte sentir miedo y tristeza al mismo tiempo. Después de la limpia, comenzó a mejorar poco a poco. La fiebre desapareció y las pesadillas terminaron, pero nunca volvió a pasar cerca del canal durante la madrugada. Jamás. Incluso años después, cuando ya era anciano, todavía evitaba mirar hacia aquellas huertas al anochecer, porque decía que algunas noches, cuando el viento soplaba fuerte, todavía podía escucharse a una mujer llorando cerca del agua. Y lo peor de todo es que varios años después de aquella experiencia, una persona apareció ahogada exactamente en ese mismo canal. Buenas noches, comunidad. La experiencia que les voy a contar ocurrió cuando estaba terminando la universidad y sinceramente, todavía hoy me cuesta hablar de ella durante la noche. Mi nombre es Marcial, soy originario de Michoacán, y aunque crecí escuchando historias sobre aparecidos y cosas extrañas en los montes, jamás imaginé que terminaría viendo algo con mis propios ojos, porque hay encuentros que cambian completamente la manera en la que uno mira la oscuridad. Todo comenzó cuando uno de mis mejores amigos de la universidad me invitó a pasar un fin de semana en la hacienda de su familia. Su nombre era Juan. Nos conocimos estudiando ingeniería en Morelia y prácticamente hacíamos todo juntos. Él era de un pequeño pueblo en las afueras del estado y llevaba meses insistiendo en que visitara su casa. Decía que el lugar era tranquilo, bonito, perfecto para despejarse un poco de la universidad. Y sinceramente, tenía razón.
La hacienda era enorme. Estaba rodeada de montes, árboles viejos y caminos de terracería que parecían perderse entre la sierra. La casa principal era antigua, de esas construcciones grandes con corredores largos, paredes gruesas y techos altos de madera que crujen por las noches. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. En la ciudad uno siempre escucha algo: coches, personas, música. Ahí no. Cuando anochecía, el mundo parecía apagarse completamente. Aún así, el primer día fue agradable. Comimos con su familia, tomamos cerveza y pasamos gran parte de la tarde recorriendo los terrenos. El padre de Juan era un hombre serio pero amable. Conocía perfectamente la sierra y constantemente hacía comentarios sobre no caminar solo de noche cerca de los montes. En aquel momento pensé que simplemente era precaución normal, pero después entendí que hablaba completamente en serio. La última noche ocurrió todo. Habíamos salido al pueblo a comprar algunas cosas para la cena. El trayecto era corto, aunque el camino atravesaba una zona bastante solitaria llena de árboles y pequeños arroyos. Recuerdo que nos entretuvimos demasiado platicando con unos amigos de Juan. Cuando finalmente regresamos, ya era bastante tarde, tal vez cerca de las 11:30. El pueblo estaba casi vacío, y el camino hacia la hacienda se veía muchísimo más oscuro de lo normal. Juan manejaba mientras yo observaba por la ventana intentando distraerme con la música. Pero, conforme avanzábamos, empecé a sentirme incómodo. No sé exactamente por qué. Tal vez era el silencio, o la forma en la que los árboles parecían cerrarse alrededor del camino. Después de unos minutos llegamos al arroyo. No era muy profundo, solo una pequeña corriente de agua atravesando el camino de piedra, pero para cruzarlo había que bajar muchísimo la velocidad del coche. Juan dejó de hablar apenas nos acercamos. Eso me llamó la atención, porque hasta hacía unos segundos veníamos riéndonos. Miré hacia él. Tenía ambas manos tensas sobre el volante y los ojos completamente fijos al frente. «¿Qué pasa?», pregunté. No respondió inmediatamente. Solo redujo aún más la velocidad. Las luces del coche iluminaron lentamente el agua y las piedras del arroyo, y entonces la vi. Había una figura agachada sobre una roca, justo en medio de la corriente. Al principio pensé que era una persona, tal vez alguien borracho o algún indigente, pero había algo raro, muy raro. La figura estaba completamente inmóvil, demasiado inmóvil, como una estatua. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Las luces del coche iluminaron un poco más aquella cosa, y fue entonces cuando lentamente comenzó a mover la cabeza hacia nosotros. Les juro que jamás voy a olvidar aquel movimiento. No giró como una persona normal. Su cuello parecía doblarse demasiado, muy lento, muy antinatural, hasta quedar mirando directamente hacia el coche. Sentí que el estómago se me hundía, porque aquello no parecía humano. No sabría explicar exactamente por qué. Tal vez eran las proporciones, o la manera en que permanecía agachado, pero había algo profundamente incorrecto en esa figura. Entonces Juan habló, y su voz sonó completamente diferente, muy baja, muy tensa. «No la mires». Eso me puso todavía más nervioso. «¿Qué es eso?», pregunté. Juan negó apenas con la cabeza. «No voltees. Haz como si no estuviera ahí». El coche seguía avanzando lentamente por el agua, pero yo no podía dejar de mirar aquella cosa. La figura permanecía inmóvil sobre la piedra, observándonos, y aunque las luces le daban directamente, no lograba distinguir bien su rostro. Solo veía sombras donde debería estar la cara. Entonces ocurrió algo horrible. La cosa comenzó a levantarse, muy despacio. Primero los brazos, después la espalda, y finalmente quedó completamente erguida sobre la piedra. Era muchísimo más alta de lo que pensé, demasiado delgada, y sus brazos parecían llegarle casi hasta las rodillas. Mi respiración comenzó a acelerarse. Juan seguía mirando al frente, pero yo podía notar que estaba aterrado. El coche avanzaba lentísimo debido al agua, y entonces aquella cosa dio un paso,
directamente hacia nosotros. El sonido del agua cambió, como si algo pesado acabara de entrar al arroyo. Yo me quedé congelado. La figura comenzó a caminar junto al coche, sin prisa, apenas a unos metros de mi ventana. Les juro que podía sentirla afuera, aunque evitaba mirar directamente. Había algo tan horrible en su presencia que mi cuerpo entero me pedía no verla, pero aún así, terminé girando apenas un poco la cabeza, y fue el peor error de mi vida, porque aquella cosa ya estaba junto a mi ventana, muy cerca, demasiado cerca. La primera impresión que tuve fue que no tenía rostro, solo una superficie oscura y deformada, como si la cara estuviera hundida hacia adentro, y sus ojos, Dios mío, sus ojos reflejaban la luz igual que los de un animal, completamente blancos, muy abiertos, sin expresión. La criatura inclinó lentamente la cabeza observándome, y durante apenas un segundo vi algo moverse debajo de su piel, como si hubiera otras caras intentando salir desde dentro. Sentí un terror tan fuerte que casi grité, pero Juan golpeó el acelerador de repente. El coche salió bruscamente del arroyo y avanzó por el camino de tierra levantando piedras y lodo. Yo volteé inmediatamente hacia atrás. La criatura seguía parada dentro del agua, observándonos, completamente inmóvil, hasta que la oscuridad terminó tragándosela. Ninguno habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el motor del coche y nuestra respiración agitada. Finalmente llegamos a la hacienda. Las luces de la casa seguían encendidas, y sinceramente, nunca me había sentido tan feliz de ver personas. El padre de Juan salió apenas escuchó la camioneta. Creo que inmediatamente supo que algo había ocurrido, porque apenas bajamos del coche preguntó, ¿la vieron? Sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo. Juan simplemente asintió. Su padre guardó silencio varios segundos, y después nos hizo entrar rápidamente a la casa. Recuerdo que cerró todas las puertas. Incluso colocó una cruz de madera cerca de una ventana. Eso me puso muchísimo más nervioso. Finalmente nos sentamos en la cocina, y entonces el hombre comenzó a hablar. Nos explicó que desde hacía años, varias personas de la zona aseguraban haber visto cosas extrañas cerca de los arroyos y montes durante la madrugada. Criaturas, seres, cosas que imitaban personas. Decía que muchas veces aparecían agachadas observando viajeros desde lejos y que jamás debías mirarles directamente el rostro, porque según las historias, si aquellas cosas notaban que uno las reconocía, podían seguirte hasta casa. Yo intenté racionalizar todo. Pensé que tal vez había sido alguna persona enferma o un animal deformado. Pero entonces el padre de Juan dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Aseguró que años atrás un hombre desapareció cerca de aquel mismo arroyo, y que antes de desaparecer, contó haber visto una figura caminando junto a su camioneta durante la noche. Esa madrugada no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía aquellos ojos blancos junto a la ventana, y peor aún, juraba escuchar pasos afuera de la casa, lentos, arrastrándose alrededor de las paredes. A la mañana siguiente insistí en regresar a Morelia. No quería quedarme ni una noche más. Juan me acompañó hasta la terminal, y antes de despedirnos me confesó algo que jamás había contado. No era la primera vez que veía aquella cosa. Ya la había encontrado antes cerca del arroyo cuando era niño, y según su padre, aquellas criaturas aparecen únicamente cuando alguien las está buscando sin saberlo. Nunca entendí qué quiso decir con eso, pero desde entonces, cada vez que manejo por caminos solitarios durante la noche, evito mirar demasiado tiempo hacia los arroyos, porque todavía tengo la horrible sensación de que algo podría estar observándome desde las piedras. Buenas noches, comunidad. La experiencia que les voy a compartir esta noche ocurrió hace varios años durante una de las celebraciones más importantes de mi pueblo, y sinceramente, desde entonces jamás he vuelto a montar de noche cerca de las huertas. Mi nombre es Lalo, tengo 37 años, y aunque crecí escuchando historias sobre charros fantasmas y jinetes
que aparecen entre la neblina. Nunca imaginé que terminaría encontrándome con uno, porque hay caminos que cambian completamente después de medianoche, y hay cosas que todavía siguen cabalgando aunque lleven muchos años muertas. Todo ocurrió durante la cabalgata del 20 de noviembre. En mi pueblo esa tradición era enorme. Prácticamente toda la comunidad participaba. Las calles se llenaban de caballos, música de banda, cerveza y familias enteras viendo pasar a los jinetes. Desde pequeño siempre soñé con participar, pero en aquellos tiempos yo no tenía caballo propio. El único en la familia era el de mi padre, un animal enorme llamado Relámpago. Era un caballo precioso, negro, fuerte, muy inteligente. Mi padre lo cuidaba como si fuera parte de la familia. Lo alimentaba mejor que a nosotros. Sinceramente, durante semanas insistí tanto que finalmente aceptó prestármelo para la cabalgata, pero me puso una condición. Debía devolverlo esa misma noche al establo donde lo tenía guardado. El problema era que el establo quedaba bastante lejos del pueblo, cerca de unas huertas viejas rodeadas de árboles y caminos de terracería. Aún así acepté inmediatamente. Estaba demasiado emocionado como para preocuparme por eso. La cabalgata fue increíble. Recuerdo perfectamente las calles llenas de música, el olor a comida y los niños saludando mientras pasábamos montando. Muchísimas personas felicitaron a mi padre por el caballo. Relámpago realmente llamaba la atención. La tarde pasó rapidísimo. Después de recorrer el pueblo, terminé reuniéndome con varios amigos en una casa cerca de la plaza. Tomamos cerveza, escuchamos música y sinceramente perdí completamente la noción del tiempo. Hasta que mi celular comenzó a sonar. Era mi padre. Lo primero que hizo fue preguntarme dónde estaba y por qué no había regresado todavía el caballo. Cuando revisé la hora sentí un pequeño escalofrío. Ya eran casi las 9:30 de la noche. Le dije que saldría inmediatamente, pero antes de colgar me dijo algo extraño. No te entretengas en el camino. Su voz sonó seria, muy seria. Recuerdo incluso que pensé que estaba exagerando. Después de todo, conocía perfectamente esos caminos. Me despedí de mis amigos y monté nuevamente a Relámpago. El pueblo todavía seguía lleno de ruido y música, pero conforme me fui alejando, todo comenzó a quedarse en silencio. Las luces desaparecieron poco a poco, y el camino quedó cubierto únicamente por la luz de la luna. Además había muchísima neblina, una neblina espesa que se arrastraba sobre el suelo y hacía que los árboles parecieran enormes sombras moviéndose a los lados del camino. Relámpago avanzaba tranquilo al principio, pero después de unos minutos comenzó a ponerse nervioso. Movía constantemente las orejas y resoplaba mirando hacia los árboles. Intenté calmarlo acariciándole el cuello. Pensé que tal vez estaba cansado por todo el recorrido del día. Pero entonces escuché algo. Cascos. El sonido de otro caballo, muy lejos al principio. Tac, tac, tac. Volteé inmediatamente hacia atrás. No había nadie. El camino estaba completamente vacío. Solo neblina. Seguí avanzando, intentando no pensar demasiado en ello, pero los cascos volvieron a escucharse, esta vez más cerca. Tac, tac, tac. Relámpago se tensó debajo de mí. Podía sentir sus músculos endurecerse. Giré nuevamente. Nada, ni una sola persona. Aún así, el sonido continuaba, como si alguien estuviera cabalgando lentamente detrás de nosotros. Les juro que empecé a sentir muchísimo miedo, porque aquellos caminos estaban completamente solos. No había casas, no había luces, nada, solo huertas oscuras a ambos lados. Intenté convencerme de que tal vez el sonido era eco o algún animal, pero en el fondo sabía que no era así. Los cascos seguían acercándose, cada vez más rápido, más pesados. Relámpago comenzó a respirar con fuerza y de repente se detuvo completamente. No quiso avanzar más. Le di pequeños golpes con las piernas intentando moverlo. Nada. El caballo temblaba, literalmente temblaba.
Entonces escuché un resoplido detrás de mí, el sonido de otro caballo respirando, muy cerca. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda y lentamente giré la cabeza. Entre la neblina vi una figura montando. Venía saliendo lentamente entre los árboles. El caballo era completamente negro, muchísimo más grande que cualquier caballo normal. Y el jinete, Dios mío, el jinete no tenía rostro, solo oscuridad debajo del sombrero, como si la cabeza estuviera hecha de sombra. Mi cuerpo entero se congeló. La figura permanecía completamente inmóvil sobre el caballo mientras nos observaba desde la neblina. Y aún así, podía sentir claramente su mirada encima de mí. Relámpago soltó un relincho desesperado. Nunca lo había escuchado así. Intentó retroceder, pero sus patas resbalaban sobre el lodo. Yo no podía moverme, no podía respirar. El jinete comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Tac, tac, tac. El sonido de los cascos retumbaba horrible en medio del silencio. La neblina se movía alrededor suyo como humo. Y algo que jamás olvidaré es que no escuchaba las cadenas del freno ni el sonido de cuero normal que hacen los caballos. Era como si aquella cosa avanzara completamente en silencio, excepto por los cascos. Relámpago comenzó a agitarse desesperadamente, y entonces el jinete levantó lentamente una mano. No sé por qué, pero sentí inmediatamente que aquello quería que lo siguiera, como si me estuviera llamando. El miedo que sentí fue indescriptible. Jalé con fuerza las riendas y golpeé a Relámpago para hacerlo reaccionar. El caballo finalmente dio media vuelta bruscamente y salió corriendo. Jamás había visto correr así a ese animal. Atravesamos el camino entre la neblina mientras yo escuchaba claramente otros cascos detrás de nosotros, persiguiéndonos. Tac, 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 muchísimo más rápidos. No me atreví a mirar atrás. Solo seguí sujetándome mientras las ramas golpeaban mis brazos y la neblina nos envolvía completamente. Sentía que aquello estaba cada vez más cerca. Entonces escuché algo peor. Una risa, muy baja, profunda, como si viniera desde todos lados al mismo tiempo. Relámpago casi se descontroló por completo. Y sinceramente, yo también. No sé cuánto tiempo corrimos. Tal vez minutos, tal vez segundos. Pero finalmente las luces del establo aparecieron a la distancia. Y en el momento en que llegamos, el sonido desapareció completamente. Relámpago seguía temblando incluso después de detenerse. Mi padre salió inmediatamente al escuchar el escándalo, y apenas me vio, supo que algo había ocurrido. Yo apenas podía hablar, tenía las manos heladas y sentía el corazón queriendo salirse del pecho. Le conté todo: la neblina, los cascos, el jinete, el caballo negro. Mi padre permaneció completamente en silencio mientras me escuchaba, y eso me asustó todavía más, porque esperaba que se riera o que dijera que estaba borracho, pero no lo hizo. Simplemente bajó la mirada. Después llamó a uno de los trabajadores más viejos del rancho, un anciano llamado Don Lupe. El hombre escuchó mi historia sin interrumpirme, y cuando terminé, suspiró profundamente. Después dijo algo que jamás olvidaré. Muchos años atrás, un charro murió cerca de aquellas huertas durante una noche de neblina. Según cuentan, regresaba borracho después de una fiesta, cuando su caballo cayó cerca de un canal. El hombre se rompió el cuello, y desde entonces, varias personas aseguran verlo cabalgando después de medianoche, siempre cerca de las huertas, siempre entre la neblina. Y según Don Lupe, hay algo importante. El charro nunca muestra el rostro, porque dicen que quien logra verlo completamente termina siguiéndolo hacia el monte. Esa noche dormí en casa de mi padre, y sinceramente no pude cerrar los ojos. Cada vez que escuchaba viento afuera, pensaba que volverían aquellos cascos. Han pasado muchos años desde aquello. Relámpago murió tiempo después de viejo,
pero jamás volvió a pasar tranquilo por aquellos caminos durante la noche. Y yo tampoco, porque todavía hoy, cuando la neblina cae sobre las huertas, a veces parece escucharse a lo lejos el sonido de un caballo cabalgando lentamente entre los árboles.